buenas tardes. Bienvenidos nuevamente a esta segunda jornada del taller de lengua guaraní. Ayer tuvimos una excelente tarde y hoy seguro que también. Voy a presentarle al señor Carlos Ferreira, que es el presidente de la Academia de la Lengua Guaraní. De la Academia de la Lengua Guaraní seguro que ya la mayoría lo conocen y le agradecemos desde ya el que esté con nosotros compartiendo, y la señora Delicia Villagra, que también seguramente muchos habrán oído hablar de ella por sus trabajos en lingüística y que también estuvo ayudando a hacer el mapa lingüístico del Paraguay, ¿no? Así que vamos a aprender muchísimo hoy, estamos muy contentos y bienvenidos nuevamente. Adelante, tiene la palabra. Auye de Guaná, Catujahuere, Orey Pepino, Roy Mejahuaco, Asaye Carumana, ya es su calle. Guaraniñe, Cuampa, Ewibe, Aguerua y Maiteiro, Ripm Guaná, Rowey Rovia, Ancoeje y Pona Itereíamo, Coarape y Pona Beta. Ahí a mí se sabe yo y que todo Jaguere Terecuara Delicia Villagra o Batok o ya iñan de Aputepica o isa hija Peimba Equa o Mombe Umi PM ya poetiño Monguesta Upe Varia. Desde ya muchas gracias, felicitarle a la quien nos motivó a la organización y hacer este evento, este taller, que nos parece a nosotros importante estos tipos de espacios. Es más, que nosotros no miramos la cantidad, miramos la calidad, porque en la calidad es lo que nosotros pensamos que van a multiplicarse las ideas. En nombre de la Academia de la Lengua Guaraní les traigo el saludo cordial para que el taller de hoy sea un taller exitoso, que podamos expresar un poco todo nuestro tipo de trabajo que estamos haciendo, lo que nosotros pensamos sobre y la visión que tenemos, nuestra mirada interior que tenemos hacia la lengua guaraní y la proyección. Por eso también les traigo una agenda de la Academia de la Lengua Guaraní. Le voy a dar a la organizadora para que luego, en un momento dado, ella pueda hacer también un sorteo a los participantes. Así le motivamos un poco también a estos tipos de encuentros. Bueno, el tema propuesto de hoy, un taller siempre significa participación. Vamos a tratar de hacer esa participación, porque muchas veces pensamos que lo que nosotros decimos y pensamos es importante para el auditorio. Jaupeisa sapuantenda jaei. Umi pehendusea peikuava y katunda peya najesa IPM no mombe uy. Ahora apero hipota onwaje PM oñamomba eporandu peya pohamwa hoy pone itereita y katoisa rumuesaka. El tema es un guaraní fácil y un guaraní abierto. Cuando conversábamos qué podíamos desarrollar y discutíamos, en el primer momento se me surgió de que es importante mirar al guaraní diferente. Diferente porque hasta hoy pensamos que el guaraní es difícil, que el guaraní es complejo, que el guaraní que nosotros hablamos o el guaraní que se enseña no es el guaraní que se usa, que la gramática no ayuda, que la gramática es un plagio del guaraní, ¿verdad? Y una cantidad de interrogantes que se suele culpar inclusive a los docentes guaraní
que se llega a empobrecer más la enseñanza. Es más, según estadísticas que uno va encontrando, revelan debilidad y otras veces muestran fortaleza de la lengua guaraní. Y todo es de acuerdo al punto de vista como uno pueda mirar. Si yo pongo ahora aquí un número 6, para mí va a ser 6 y para usted va a ser 9, ¿verdad? Bueno, entonces desde el punto de vista con que uno mire. Y entendemos nosotros que el guaraní es una lengua que tiene una enorme característica de identidad, de propiedad del paraguayo. Pe guaraní ya y porúramo, ñañi éramo, pe guaraní ñanderoga pupe, ñamombe uva, tayayerureva, yacarujawa, terayayapojawa, tañamombe ujawa, pete eremimgasy, terayapurahei jawa, upeape, yaiporu yavepe guaraní, ndaha eikatuete ñande yaborekoape ñanakame, va eisagua gramática vaerapa y catamaizo yeporu, oye jawa guaraní. La Academia de la Lengua Guaraní en el 2015 aprueba el alfabeto guaraní. Fíjense ustedes que en el 2015 recién se aprueba el alfabeto oficial de la lengua guaraní, porque mucho antes habían grupos, sectores, o en forma individual que estudiaron y trabajaron, promocionaron un alfabeto. Este guaraní. Nunca no nos podíamos entendernos. Pelea aquí, pelea allá, tradicionalistas, cientifistas o de diferentes sectores, hasta inclusive de colores, hasta militares formaban parte de las diversas denominaciones que se le dio a la academia. Y tiene mucha historia, muchos años. Y desde 1950 fue tal vez uno de los momentos en que se fijó en Uruguay un congreso donde se juntaron representantes de la lengua guaraní de diferentes territorios, porque ustedes saben mejor que yo que el guaraní no solamente se habla en Paraguay, el guaraní se ha extendido y en gran parte del territorio de América del Sur. Y entonces tiene muchos referentes y se hace en Uruguay ese congreso y más o menos con la intención de tener un alfabeto general. Opariré amandaye es el congreso, opariré upeba, petein oñaco upepe oyapoye afuera hoy potaba. Y eso es lo que nos trajo inclusive también secuelas muy negativas hacia la lengua guaraní, el no ponernos de acuerdo. Y entonces cuando se crea por ley en el 2010, y eso de crear la ley en el 2010, no fue solamente una obra misericordiosa del Estado, porque la Constitución Nacional ya en sus artículos 77 y 140 del año 1992, la última Constitución Nacional, ya decía que hay que reglamentar la lengua, el uso de la lengua guaraní como lengua oficial, de uso también, ¿verdad? Y esa reglamentación nunca se hizo. 1992 pasó para que diversas organizaciones, la sociedad civil nosotros le llamamos, nos hemos congregado muchas organizaciones y a discutir y analizar por un alfabeto, pero había sido que no era así que teníamos que trabajar. Teníamos que crear primero una Secretaría de Política Lingüística y en esa misma ley se crea la Academia de la Lengua Guaraní. Entonces se crea la Academia de la Lengua Guaraní y la Secretaría Política Lingüística en el año 2010 y allí empieza a funcionar. Fue la Secretaría Política Lingüística
parte del Poder Ejecutivo y lógicamente recibe presupuesto del Estado paraguayo. La Academia de la Lengua Guaraní, creada por ley, pero autónoma y sin recibir y sin formar parte del presupuesto de gasto general de la nación. Y entonces uno se pregunta, ¿cómo mantenemos a la academia si no tenés dinero? Nemboriajúramo, Peimboriajúa y proyectos ETA. Ahí pajapen y castillo o ya pomba eve. Necesidad de la administrada lleva. Bueno, pero vimos nosotros que era una oportunidad y le buscamos el lado lindo, folclórico, recordando hoy también el Día del Folclore Paraguayo, de que si hay plata nos vamos a pelear todos, o pátame guaranira y jupape. Entonces era nuestro escudo. Bueno, sin plata vamos a mostrar realmente si le queremos a la lengua guaraní. Y efectivamente, se trabajó, se organizó, se eligieron a los primeros 15, porque esa ley 4251 decía que a través del primer ministro de la Secretaría Política Lingüística, que justamente fue el primo de la académica Villagra, Delicia Villagra, Carlos Villagra Marsal, fue el primer ministro de la Secretaría Política Lingüística y bajo su poder se convocó a los primeros 15 académicos, Terecuara, por mérito y actitudes. Mucha gente se presentaron, pues fue algo público. Y de ahí eligieron a 15 personas. Esas 15 personas lo que hicieron fue lo primero, hacer los estatutos de la Academia de la Lengua Guaraní. Porque ¿cómo íbamos a probar el alfabeto si no teníamos estatutos? ¿Cómo íbamos a definir? Porque era ese otro eterno problema, porque no teníamos la oficialidad como academia, como académico para eso. Y esos 15 volvieron a hacer otra convocatoria para otros 15 académicos, porque la ley decía que sean 30 académicos. Se logró los 30 académicos y se empezó a estudiar los estatutos de la academia y se aprobó los estatutos y de allí se empezó a trabajar. Y se comunicó a todos los poderes del Estado que ya teníamos a la academia constituida y como una entidad autónoma teníamos que tener el decreto del Poder Ejecutivo o los reconocimientos de los estatutos, aún siendo reconocida por ley. Igual teníamos que tener nuestro propio estatuto para indicar cómo íbamos a trabajar, cómo íbamos a hacer en el interior de la academia. Y hemos tenido ese reconocimiento y ahí empezamos a ver una conquista interesante, que el Poder Ejecutivo reconoce a la academia y todo el decreto y la argumentación en guaraní. Entonces el Poder Ejecutivo se expresa en lengua guaraní. Es un punto importante también indicar, porque siempre nuestra crítica es oiva idate, umiando y purui guaraní, y yejaí pues, y yejaí pe doi purui pe guaraní. Y bueno, en ese momento sí, el Poder Ejecutivo se expresa y reconoce a la academia en lengua guaraní y que también lo hizo en la lengua castellana. Bueno, en ese aspecto, ya en el 2015, paralelamente se estaba trabajando sobre el alfabeto guaraní y se aprueba las primeras 33 letras. No menos decirle que este alfabeto fue de consenso, como tendría que ser todas las cosas, porque el de dividirnos nos debilita. Y cuando sabemos nosotros que algunas veces tenemos que ceder para poder avanzar, los académicos que estuvieron de allí, porque eran de diferentes corrientes y de diferentes generaciones, sin embargo, primó de que ya llana tapuquepe peño ahí, ¿no? Ñamba aspona pe guaraní, ja pe yare comía coanga, pe ibayetereín, humívante
ñamojenda ha oima boi handa ha ira ibayete ya umiva ya heya tomaisa ya guasta uperire. Con ese espíritu, con ese consenso, se logra entonces el primer alfabeto de la lengua guaraní. Y decimos alfabeto oficial porque está constituida oficialmente la academia, creada por ley y tiene los estatutos. No decimos con eso que es el primer alfabeto guaraní, no, es el alfabeto oficial, instituida por la institución oficialmente creada. Pero este alfabeto ya tiene historia desde el año 1639, cuando empieza con Montoya, luego avanza ya en la escritura con Nicolás Yapubaú, en la escritura, en los sermones y ejemplos, sigue avanzando en otros tipos de escritura y que se fueron formalizando. Este alfabeto guaraní son esas 33 letras conocidas y enseñadas en las instituciones, y que nosotros decimos que son las letras patrimoniales de la lengua guaraní, propias, letras propias para uso del guaraní. Y que existen otras 3 letras que están mirando desde arriba, porque hay también algunos términos que, si bien no es de origen guaraní, su uso es muy frecuente como guaraní. Por ejemplo, bueno, tiene fotos, tiene fotos, allantamingo, si no decimos, si usamos la palabra ella, usamos la palabra f, o vende mío se huira, es decir, ya usamos o vende la de también allí. Bueno, entonces situaciones que están pidiendo ahí términos frecuentes y con una característica interesante. Sale con que sea de uso, umiñe, ella y porúa, y no que sean esas palabras que solamente ya se usó antes y que ahora ya no se está usando más. Lo que queríamos es justamente que sean letras que puedan permitirnos escribir y expresar en forma muy común. Una vez que se aprobó el alfabeto, empezamos a trabajar sobre la gramática guaraní. Hay una ley, la ley 4251, ley de lenguas. En su artículo 51 dice, del año 2010, una vez que la lengua guaraní tenga su alfabeto y su gramática oficial, corre el plazo de 3 años para bilingüizar al Estado paraguayo. Eso está en una ley, eso está en el artículo 51. Y entonces, ¿qué hemos hecho nosotros? Empezar a trabajar sobre la gramática, porque el Estado no se va a bilingüizar porque tenemos una traba, que es un artículo que dice gramática. Y empezamos a trabajar sobre la gramática. Si bien en el Aseguetú encontramos muchos problemas, pero igual llegamos a un consenso, la gramática fue más problemática. Porque Idelicia, que es lingüista, va a compartir probablemente conmigo que la lengua guaraní, en su gramática, hay presencia de muchas escuelas lingüísticas. Hay lingüística rusa, hay lingüística francesa, hay lingüística norteamericana, hay lingüística española, es decir, una cantidad de corrientes lingüísticas que se incorporó dentro de la lengua guaraní. Y cada corriente, cada escuela lingüística también obedecen a ciertas teorías. Estudiamos 64 libros, 128 reuniones en 2 años y medio, toda la semana, y habían días que trabajamos toda una jornada para poder sacar la gramática guaraní.
salió la gramática guaraní el 22 de junio del año 2018. El 23 de junio del 2018 comunicábamos a los 3 poderes del Estado que guaraní ya tiene su alfabeto y su gramática y corre el plazo de 3 años para que el Estado paraguayo pueda bilingüizarse. Para que se pueda visualizar el guaraní y Catujamuisa oye Puruabe. Pero en interín a todo ese trabajo, también la Corte Suprema de Justicia saca en el año 2013 una acordada 838, en donde dice que todo el proceso judicial se va a hacer en la lengua de la persona acaecida o la cual se le está imputando, si quiere que se haga en cualquiera de las lenguas, no solo guaraní, o también puede ser lengua nativa, se tiene que hacer ese proceso en esa lengua. Y decía que se haga la sentencia en guaraní una vez que se tenga el alfabeto y la gramática. Eso ya fue en el año 2013. Y bueno, y le hemos comunicado que ya tenemos, que ahí se tiene que hacer ya la sentencia en guaraní también. Pero también ya mucha gente, muchos jueces, fiscales, abogados empezaron a prepararse. Oñembocatu Purui, Catujamuisa, Ñocanay, Tobaque, Rupi, juicio oral, se haga en guaraní. Se prepararon hace unos meses, creo que hace un mes recibieron su primer título de especialista en terminología jurídica con énfasis en el Código Procesal Penal. Y Catujamuisa se acuerda, Oyapoma Abedi Guaranime. Porque anteriormente, en el 2017, un juez de la circunscripción de Cordillera hace el proceso y la sentencia en guaraní, pero él se avivó y dijo, voy a hacer en castellano para que después la contraparte no me impute, o no diga, do valey o coaje. Pero el juez le preguntó a todos, primero a la víctima, hipotaba guaraní, guaraní me voy a enseñar, es hipotaje, a pesar de añandubeta, haicuave, tamba, y entonces el juez le pregunta al defensor público y también a los fiscales si tienen alguna objeción para que se hagan guaraní, que de hecho si tienen es un problema de incompetencia lingüística de ellos, pero ellos manifestaron, no, ya poca tu guaraní, me hipotaba, estoy co guaraní. Pero el que ocurrió en Ciudad del Este, el proceso y la sentencia en guaraní, y no hicieron en castellano la sentencia, y ese le dio, a una vez hay un pacto de caballero que el juez hace con el fiscal y con los defensores, y dice, ya pon guaraní, pero cuando hay la sentencia en guaraní, lo primero que te hace entonces el defensor, rechaza. Para dilatar, son estrategias legales que hace a favor eso también de su clienta, ya hoy cuadamos yo potaja guaraní, hoy cuadamos y catujado dilata, porque hay una acordada de la Corte Suprema de Justicia que dice que una vez que se tenga el alfabeto y la gramática guaraní, y en ese tiempo todavía no se tenía la gramática. Bueno, pero esto, una vez que se tuvo la gramática, los jueces de por sí empezaron a trabajar. Y recuerdo que en el 2018, fines de 2018, diciembre de 2018, una jueza en civil y comercial de Encarnación, ya popaite guaraní, pe iñe epajá guaraní, no ya popaima castellano, y basó en el artículo 42-51 de la Ley de Lenguas y en el artículo 51 y en la acordada que decía que una vez que esté el alfabeto y la gramática, y catucuama oye ya pueda sentencia. Están dadas las condiciones jurídicamente para que se todo el proceso. Pero en realidad que no es nada nuevo lo que yo les digo con respecto a en lo jurídico en guaraní. Hay documentaciones del año 1750, 1810, donde todo el proceso judicial, oye, ya por guaraní me mete a ja oína mopeteín, umi árabe o motenonde bando y cuaya guaraní, o peso un bojasá guaraní.
Es decir, hay la presencia del guaraní, tanto oral como escrito, siempre ha sido vivencial, pero que luego llegó un tiempo de la historia en que quedó por el camino truncado en 1812, es donde empieza la primera instrucción pública en castellano, Argentina, guaraní. Y entonces ahí corre una cantidad de prejuicios hacia la lengua guaraní. En realidad que muchas críticas uno puede recibir, ustedes tendrían también en su cabeza, ¿para qué la gramática en la lengua guaraní? Muchos dicen, la lengua guaraní ha sido siempre una lengua oral. No sé en qué fuente tiene. La fuente que yo tengo, les digo que 1750 a 1810, 20, está en el Archivo Nacional. Hay un libro de 1759, totalmente escrita en guaraní, aproximadamente tiene 800 páginas, 850 páginas en guaraní, que es guía espiritual, guía práctica para la espiritualidad. Uno se puede preguntar, ¿para qué 850 páginas en guaraní para unos pocos seminaristas jesuitas? Sí, quien anteriormente hacer un material no es nomás te van la vuelta y ya tenés la imprenta y ya ponte más. Tenés que tener autorizaciones de allá, que la imprenta, que no teníamos mucha imprenta, había la imprenta de Santa María, allá de Misiones, y teníamos el de en Concepción, en Belén, y por ahí terminaba toda la imprenta, ¿verdad? Y bueno, y teníamos que tener la anuencia de tal rey, que teníamos que tener la evaluación del consejo para ver cuánto se tenía que vender ese libro, y totalmente en guaraní y sin traducción al castellano. Hasta hoy no hay traducción de ese material. Pero hay otros libros más antiguos, donde sí la traducción de lo temporal y eterno que se hizo en guaraní, del país Insaurralde. Tenemos en 1727 el de Sermones y Ejemplos de Nicolás Yapuguaú, totalmente en guaraní. Entonces, cuando decimos nosotros que el guaraní siempre ha sido una oralidad, bueno, hay que estudiar un poco y analizar las fuentes de qué oralidad se habla. Es más, te vengo ñandeña ABI, ñaicumbu, peñe engo y coteve, peteí, ba ewi paikato hawaisa, emo ñe punu, emo eñemo puenda. Daikatu ingo de peñe o jaisan de acamente uperiremos en data. Cose ayapoa con anga añe vagina. Upebango arecobuisa came a veimba, esa pamos en da para umiñe rejeguaba. Aumiba se putumo, o iramos peteñe qua. La gramática no es ninguna, con la gramática no se habla. Ni una lengua habla con una gramática. La gramática no es una prisión donde no tiene que apretar si hablamos bien o hablamos mal. Yo cuando le estoy hablando no estoy pensando en la gramática. Si la gramática es un elemento, ni quiero decirle a ustedes que es una herramienta siquiera o un instrumento, porque la herramienta cocina depende en Bairuiza o el auto, que vos le llevas en un lugar hasta donde vos querés y le dejás, después volvés, te subí otra vez, es una herramienta. Pero al lenguaje no le dejamos nosotros en ningún momento, usamos el lenguaje y no estamos pidiendo autorización. Lo que considero importante entender, que la gramática jamás puede ser un retroceso para una lengua. La gramática es una base, un caparazón para poder formalizar la lengua y para que a partir de esa gramática los escritores también puedan expresarse. Los literatos cuando escriben no están pensando en la gramática, ellos escriben. Lo que tenemos que entender es que la lengua
Es muy importante que tenga gramática para los extranjeros. Un extranjero que quiera estudiar guaraní, ¿cómo le vamos a enseñar si no tenemos una gramática? Ñandé paraguayo haisha, yaikua guaraní, yaikua seboy, manapañambo eta guaraní, ñandé ñañea boy. Ese es un aspecto interesante, porque lo tenemos por dentro. Es decir, ¿acaso uno dice, tengo mi corazón y mi corazón voy a utilizarlo ahora y voy a dejar de utilizarlo a la noche? No, no es un instrumento, eso lo tenemos por dentro. Y la lengua es eso, que uno lo tiene por dentro. La gramática uno concibe usando la lengua. Desde Iporúiramo ñe'e, desde Iporúiramo pe guaraní. En va esa voy uperire, reikumbuta jarembojecota, remboyoyata pe castellano ndive. Remboeta peteiñe. La gramática es unas facilidades, una base que nos permite a nosotros poner a las lenguas, a los términos y a las construcciones sintácticas, morfológicas, la semántica, para poder indicar lo que significan ciertos términos, el origen. Y siempre nos hemos estado preguntando el guaraní, y siempre diciendo justamente un guaraní fácil y una lengua abierta para todos los conocimientos. Decimos fácil porque siempre y la gente en la opinión generalizada dicen que los profesores, como enseñan los profesores de guaraní, lo que han hecho es un retroceso de la lengua guaraní. No voy a decir yo ahora en este mismo momento qué pasa con el castellano, qué pasa con la matemática, la física, la ciencia y la química. A esos profesores sí enseñan bien y a eso sí vale la pena seguirle como metodología de enseñanza. No voy a buscar esa excusa. Lo que nosotros entendemos de que los profesores o el docente de la lengua guaraní enseña como puede y con lo que tiene. Acá no les voy a decir nada nuevo, cuando ustedes saben que el Estado paraguayo, a través del Ministerio de Educación y Ciencias, no ha invertido ni la mitad de una moneda por los abordajes pedagógicos de la lengua guaraní, ni la mitad de una moneda, a una de las lenguas oficiales del país. Y nos encontramos nosotros ante un Estado que promueve el inglés por ley, porque hay una ley que dice que hay que enseñar el inglés, y sí que se preparó docentes, y en la parte de guaraní no hay docentes guaraní, sino a través de los institutos de formación docente que le ponen como materia. Y entonces también nosotros nos decimos la malla curricular. ¿Cómo vamos a enseñar 2 horas una lengua semanal? Cuando esas 2 horas semanal que te dicen, algunas veces te usan para otras cosas otra vez. O te ponen a última hora, y esa última hora, paraguayo y porte, ya pavo, ya. Es imposible. Antes, 6 horas de la lengua castellana, 4 horas de la lengua inglesa. Pero en realidad que nosotros decimos también en ese aspecto, que lenguas oficiales no necesitan ser enseñadas como materia. Lenguas oficiales son lenguas de uso que tienen que usar todos los docentes. Baere, no ñanden bae, ñanden ñañe, guaraní a castellano, belle y puro, jañambo evana. No les digo que tengan todos los docentes mismas competencias de aquel que estudia guaraní, que es la parte idiomática. Al que le gusta profundizar la parte idiomática, bueno, tiene que tener competencias lingüísticas, pero todos los docentes tendríamos que manejar apropiadamente las 2 lenguas y utilizar en aula mocoibé ñe'e. Y eso es lo que ocurre en el campo, eso es lo que ocurre en las zonas rurales. Por más que quieran hacernos entender que en la zona rural ya no se habla guaraní porque las maquinarias ya no usan el arado,
porque ya no usa el campesino. Y yo decía, ¿acaso las maquinarias hablan en castellano, hablan en inglés o hablan en guaraní? ¿Quiénes usan las maquinarias? El pueblo. Pueblo de Urúa, Tabaiguango y Purúa o Pepe. Oyupija, Paiteo y Cumbujo y Coaja, Mongu, imagina Opeva. Y no precisamente porque dice que vino la modernización en las zonas rurales. En las zonas rurales o en las zonas fuera de lo que es la zona metropolitana de Asunción, puede que haya su uso mayoritario, una mayoría de la lengua castellana y una minoría del guaraní, pero jamás ustedes pueden pensar que la área metropolitana es únicamente Paraguay. San Pedro, Concepción, doblan en la población. Cazapá, venden gorejo, upe Cazapá, es guaraní, me meteo niñeta donde. Ven ahí por de castellano, ven vaina, pepe, ya. Javeí, de Jona a Mercado 4, pero ya están, hoy por castellano ya está, pepe, donde y piro, y upe, a jepe, o jepe, upe, jepe, jetabe voy. Ande, joven, eso de guaraní, me upe, yuga, tu se rey, se me embugue, yuga, tu. Hay otro tipo de comunicación, porque la lengua es nuestra, la lengua guaraní está en nuestro interior, y en nuestro interior no pensamos porque es nuestro. Y en el castellano ustedes saben muy bien que tenemos complicaciones también para expresarnos en concordancia, género y números. Tiene sus dificultades. Antes ya que cobepe guaraní, pues vamos a tañander. Y es cierto porque la lengua guaraní tiene solamente 4 reglas ortográficas. La lengua castellana, ¿saben cuántas reglas tiene? ¿Saben cuántas reglas tiene la lengua castellana? Y beba la 500. Las excepciones, 1400. A guaraní me duña hace 2 o 3 excepciones en Tobillo Huerecoya. Es más, que en guaraní las letras no tienen doble sonido. Peteñaño y teja o pepa o pama. No complica nada. Yo digo, o sea, éramos bacán, y como hay un punto y modo de articulación de mi boca, ya zapa, be, pucúa, tatape, en buscuba. Guaraní me no tiene. O sea, éramos coroshire, ¿sabes cuándo? Hija PC, EPK, coroshire. Es decir, me da algo práctico. Además que las letras son algo convencional de una comunidad. No son cosas impuestas. Son cosas que uno se pone de acuerdo y que van cambiando, como ocurren con todas las lenguas con su alfabeto. Zapaite umiango ojasap umiara jaupepe uperire oñemopuenda oñemombarete tera oñemoambue. Entonces, cuando yo les digo a ustedes que la lengua guaraní es una lengua abierta, no le digo tampoco nada nuevo, porque el alfabeto de la lengua guaraní tiene mucho de la lengua del alfabeto castellano. También tiene del griego, porque la letra que para el castellano, K para el guaraní, viene del griego. Hay muchas letras del latín y tal vez los sonidos A, E, I, O, U, N sean propias del guaraní por su modo de articulación. A un extranjero no eres supe se hey jawan de upeba nda imo ainde dai katui dai yain doi kwain ba ese pa ya amba ese pa y pumiba. Y es interesante porque decimos se apretando los dientes, y es donde se produce a partir de la garganta se, pero después decimos se es donde la en vez de salir por la boca sale otra vez por la nariz. Es decir, 2 elementos, 2 sonidos diferentes, y eso es punto y modo de articulación de una comunidad que maneja una lengua lingüística que le es común. Más bien ñandere como ñande ella es agua miva, ñande yejehuire ingo peonce. Y la lengua es esa, tiene que ser. Cuando nosotros nos decidamos presentar a la lengua guaraní como lengua ñanembaeva, ñañandúa, yaiporúa, vamos a dejar de tener prejuicios y debilitar a la lengua guaraní y decir que es difícil la lengua guaraní. Y además también siempre suelo decir,
¿quiénes lo que dicen que es difícil la lengua guaraní? Los que no hablan en su casa, porque no hablan en su casa porque los padres dicen que le prohibieron hablar en guaraní, porque ellos no hablaban guaraní, porque dice que el guaraní es marca registrada de pobreza. No sé si hay una lengua marca registrada de pobreza. Si hay postal la familia oñe castellano, porque eso por lo menos homba a po. No sé si va a ser lingüista o qué por ahí a trabajar en la lengua castellana. La comunicación. El paraguayo es querido, amado en todo el mundo porque trabaja. Su lenguaje es el trabajo. Omba a po, pega ome sube pirapire, daja pe iñe pe iñacango ina pe olla puaso pe omono o pe viru. La lengua es una comunicación. Handa y catuyo bueno, y señas, por eso el lenguaje de señas se tiene. Ayepa, interesante. Me tocó ir el año pasado a Alemania. Handa y cuay no me iba a salir esos nombres raros de ciudades. Nimba eveisa. Haría prácticas estáculas. Y bueno, a cañé te oí y enseñas. Nos comunicamos, yo no sé, pero tenía que llegar a una parte de las 11 de la mañana y llegué cerca de la 1 de la mañana, ¿verdad? No importa, pero llegué. Eso es lo importante. La seña es un lenguaje, es una comunicación también. Y por eso se tiene. Entonces, no es precisamente, y eso cuando decimos nosotros que el guaraní es una marca registrada de pobreza, ese es nuestro submundo lingüístico. Nosotros pensamos así que el guaraní realmente no nos da dinero. Gracias a Dios, hasta hoy, hace 33 años, el guaraní es el que me da de comer. Por lo menos yo para, hay por ahora, se va a llevar. Sabe a mi mía, mañana mi argentino en viura, se me la milanesa veía lleva. Bueno, entonces sí que no es tanto así como decimos nosotros con respecto a la lengua guaraní. Pero es lo que comunicamos y la sociedad se encarga de deprimir la comunicación. Y también de paso la sociedad también repite, dice, ambo ejara, ombo evayetere y boí. Pero Boejara es un instrumento nomás también de una malla curricular. No sé si hay malla curricular para enseñar guaraní. No sé si hay una malla curricular para enseñar bilingüismo. Creo que no, porque hace 2 meses, 3 meses, en una discusión que teníamos con la gente del MET, hacían un test de competencia lingüística y decían que esa competencia lingüística es para saber qué abordaje pedagógico se tenía que hacer para el castellano, el guaraní o el bilingüismo. Es decir, que por lo visto no se tiene el abordaje o el programa pedagógico. Evidentemente lo que sí tienen en la cabeza es que quieren hacer un abordaje pedagógico bilingüe. Pero yo digo, ¿qué clase de abordaje pedagógico bilingüe si no vas a tener en cuenta el guaraní y no vas a tener en cuenta el castellano? Es decir, las 2 lenguas tienen que tener para hacer un abordaje pedagógico. Bueno, pero no nos entendemos y no nos vamos a entenderlo por lo visto que la gente en ese aspecto, ¿verdad? Y además que no podemos conocer de todos también, ¿verdad? Cada uno tiene sus propias limitaciones, entiendo, ¿verdad? Entonces cuando nosotros vemos a la lengua es algo que se interna en nosotros y la gramática no es más que un elemento que trata de lo que ya se hizo. Oñemo puenda. Es como esa yayapote ya si paguasú ayer. Ñandeña ñamba apoje se ve, jape ñambo jiru, hañamon yeu bebé. Es decir, este es cuapelan de cora y cato de guatá lleva. Oñarango o se va lleva. Pero probablemente en la mayoría está acá en la parte básica. Es un caparazón que se tiene. Y no puede ser el impedimento para el crecimiento de la lengua guaraní. Y no podemos nosotros poner a la lengua guaraní por una gramática solamente. La gramática tiene que renovarse, porque la lingüística es una ciencia relativa.
que cambia cuando hay un raciocinio lingüístico. Cuando hay otro que te dice razonadamente que no es así, Iñambué. Por eso hay gramática 1, primera edición, segunda, tercera, cuarta, quinta edición. La lengua castellana no sé cuántas ediciones ya tiene su gramática. El que yo sé del diccionario WAS tiene más de 37 ediciones. Y van cambiando. WAS empezó haciendo con unas letras anterior a las que hoy se va teniendo, se tiene ya aprobado y luego ya oficializó, no ahora, pero antes de la aprobación ya tenía oficializado. Dice que van cambiando. Y así tiene que ser, porque la lengua no es estática, la lengua es activa, es viva, porque nosotros somos los que usamos la lengua. Y esa lengua no es más que estar dentro de la cultura. La cultura le tiene subsumida a la lengua. Y entonces no es la lengua que le tiene a la cultura. La cultura es lo más importante. Y dentro de la cultura hay una comunicación. Y esa comunicación es lo que nos trae a nosotros a que podamos nosotros elaborar una gramática. Pero le vuelvo a reiterar que la gramática no solamente es comunicación. Es decir, el corazón funciona de mil maravillas para diferentes funciones. Y la gramática de una lengua no tiene por qué funcionar solamente para que haya comunicación. Tiene que también para expresar deseos, sentimientos, pensamientos. De indicatuyamos de ikatuyamos ne akamere huerecope mambo useba picomba eres jaita. De indicatumo aingo eres ahí. Rehuerecoapen de apitu ume. Rehuerecoa miñe eikatomai sare por abopire ikatomai sare en bohueyut. Pe ñande recojape. La lengua es la naturaleza y la gramática no es más que un elemento y no tenemos que concentrarnos nosotros en la gramática, solamente es una base. También yo decía que este taller no solamente tienen que ustedes escucharme, porque si queremos nosotros acercar el guaraní, tenemos que también escuchar. A mí me gustaría escucharles a ustedes. Y si no les puedo escuchar, por lo menos, quiero que escriban algo que les tengo preparado, gracias a la organización. Porque también para ver un poco qué competencia tienen ustedes de la lengua guaraní. No es nada complicado, es fácil, es sencillo. Ya esa jaguán va y sistema peñe perecopen de pupe peñe ñandú hamba va picuá hamba va na picuay da va y se va pejecha humida. No es concepto, no es teoría el que les tengo preparado, sino más bien es verse ustedes mismos en el interior de la lengua. Verse ustedes mismos en el interior de la lengua. Ver en qué manera ustedes llegaron a aprender esa lengua. Muchas veces sabemos y decimos que no sabemos. Muchas veces ya jaijupeñe jaupeñande ya tacupeñaneñe era. O impetiñe extranjeros jaupeñe puma pues ya tacupeñe era ya. Ha jetaye jetamba ella ikua handa ya ikua ya epe ya ikua. ¿Cómo uno puede amar una cosa que no conoce? Y a veces conocemos y no sabemos que conocemos. Bueno, quiero dejar este momento si hay va epe por anduseba y después a continuación darle un ejercitario sapieste peyapo hawaii. Va peya. Va por andú. Todo está bien, generalmente el alumno dice así. Después de por andú sube, pega por ahí. No entendí esto allá.
Bueno, vamos a hacer un ejercitario. ¿Lleva? ¿Zapaité? Ella, pobre. Ah, la pinta belleza. De igual. Añembo saco y ya ven, es paja esta. Ni ahí te abrí igual. Amo invaitengo. Hanamoñe ey. Peña ya recuerda peña na camengo este itere imba ea lleva. Ya ni mina pego el año sapia y temía lleva. 1603 según materiales, textos, otros materiales, fuentes, 1607. El primer manuscrito guaraní franciscano, Luis Bolaños, Oyapó, manuscrito del primer catecismo y mandamiento de la Iglesia de Dios. Añamina pe tiempo Yiyapo. Guaraní me, la por castellano, 1603 unos libros, 1607 otros libros. Oye Yapo guaraní. O pingo y cobaipa, acuerda jesuita, andicuri porque o por ahí oye agarrar la jesuita, acuerda la franciscana Rembiapo, a uperio o moija imba en Huayza. O moivente su veñembo eres, guau mía upepe curi. Pero después hubo un concilio y se resolvió que los primeros han sido franciscanos. Por eso el último sábado del mes de septiembre se recuerda al día del primer traductor guaraní, que es Luis de Bolaños, el primer traductor guaraní, o ya pojahuereñandere pe catecismo. En ese catecismo guaraní, si nosotros miramos la forma como escribió, hay algunos términos que hasta hoy permanecen. Eso es lo más rico de la lengua guaraní. Yarecoña, de Coaña, también hay crisol de cultura, crisol de lenguas también. 19 etnias más hay 7 lenguas no europeas, ya eso se lleva. Y con todo eso la estructura del guaraní permanece invariable. Tengo upepe ya oíma, sesu, sesu, serú, taera, que hasta hoy seguimos usando. Fíjense el tiempo que lleva esos términos. Hay una ciencia que se llama filología. Filología es el estudio de las palabras en el tiempo y las variaciones que sufren las letras, la palabra y el significado. Filología. Por ejemplo, yo digo Yarui, Yarui es protector, es duende. Allí va. Hay una leyenda del ñandutí y ahí se convierte el ñandutí a la noche en ñanduí y le vino una competencia cuña caraí o poco ese behuecatú y supe anieque se Yarui, Kaawi Yarui, eso. Aroi Putumotas, eso. Y le convierte en ñanduí a la noche para poder tejer y tejer. La leyenda, ¿ya? Recordando un poco otra vez el Tabarandú Araya. Y términos como esos siguen hoy. Se estudian semántica, lo que si anteriormente Yarui era protector, después viene Yarui, después de nuestras guerras que tuvimos, que las personas de mayor edad quedaban protegiendo a los niños por ausencia de los padres y quedaban ellos como Yarui, las abuelas. Hoy en día la juventud se encarga de decir Matecó y la porte, Matecó la merca, Yarui. El término fue variando. ¿Por qué? Porque nosotros cambiamos. Por eso ni la Academia de la Lengua Guaraní, ni ninguno de nosotros, ningún otro puede decir yo soy dueño de la lengua guaraní. Nadie es la lengua guaraní. El que es dueño de la lengua guaraní hoy por uva, el usuario, mía. Entonces es muy importante recordar entonces a Bolaños como el primer traductor y el primer escrito así consistente que se tuvo con respecto a la lengua guaraní. Nunca se tuvo en texto, en papel, siempre fue un manuscrito, digamos así, impreso, manuscrito que se tuvo de eso. Y me decía Capuccini Boydin que eso se tiene en una biblioteca de Francia, creo que me dijo de Francia, que se tenía ese
Y acá nosotros no tenemos nada, nosotros acá tenemos fotocopias y ya pomia, ¿vaya? Bueno, entonces son interesantes de cómo el guaraní tiene historia, tiene escrito. El guaraní nunca no ya escribí. Hoy estaba leyendo en un grupo de las redes sociales contra el guaraní y decía ahí, ¿por qué el guaraní no era como antes y allá? Sin reglas, por castellano, que el guaraní nunca tuvo escritura. No sé si vamos a decir que no tuvo escritura, por eso hay que saber las fuentes, el origen. Porque yo hice un estudio sobre Bolaños, hice sobre su catecismo y luego convertí su manera de escribir del año 1603 a una actualidad. Eso fue en el año 2007. Ambué por andú. ¿Sí? ¿Ya andú? Sobre si hay o existe una malla curricular para enseñar bilingüismo. Y justamente cuando yo ingresé estabas hablando de que en los departamentos de Caaguazú, Cazapá, predominantemente se habla guaraní. ¿Por qué en las aulas los docentes enseñan, o sea, que hablan guaraní, son guaraní parlantes, no enseñan en guaraní, digámosle, escolar básica? ¿Es por la falta de textos o es por la imposición del ministerio, o cuáles pueden ser las causas? Interesante. Estuve 3 años trabajando en San Pedro de Cuamandiyú y ahí las profesoras me decían, Orengo abe mi aranduca, los libros, o buscado con el ministerio, ore guaraní me baitero mombe uso de escuelas, rombo eso que era guaraní, va castellano, pero ore gabe rombo eso de escuelas. Ahora en guaraní me rombo y Poruja y guaraní, San Pedro de Cuamandiyú, en la comunidad de Poroto. Lo único la royapoa, hay cuaponaje, dice la profesora, pero royapoa bahía, la examen final castellano. Es la misma cosa que la sentencia lleva. Todo el proceso guaraní y al final castellano. Y el hecho que se enseñe en guaraní a nivel nacional no empobrece la inteligencia. Saben ustedes que el representante de la Academia Paraguaya de la Lengua Española, que son muy pocos que son académicos de número en la Real Academia Española, me refiero a Juan Evangelista Aguiar Benítez, que es San Juan Nepomuceno, que escribió luego un diccionario, colaboró en el diccionario de la Real Academia Española, creo que en 3 o 4 ediciones, y ahora escribió 850 interrogantes y respuestas sobre la lengua castellana. Y esta semana estaba hablando con él y me decía, el castellano, y quiero el resto de mi vida que me sobra todavía trabajar por el guaraní. Y es una persona eminente, una persona que sabe mucho de la lengua castellana, hoy cumbu. Y entonces yo le decía en ese aspecto que la lengua castellana no empobrece. Acá la profesora, cuando le toque, ella maneja varias lenguas, creo que maneja 5 o 6 lenguas, pero y por a veces ya puja en ata IPM lleva. Y no sé, cuando habla guaraní, amoite campaña uruguaya eres en Dúa, lleva. Y bueno, y cuando te hablan ruso, tú ya ñacañima, lleva. Y entonces ninguna de la lengua en sí puede, el guaraní, el castellano, esas otras lenguas pueden empobrecer, no, eso es acá nuestro subconsciente. Y el problema de la enseñanza del guaraní en las zonas periféricas o metropolitanas es porque abundan los medios de comunicaciones sociales también. La televisión, los diarios, hasta el celular, los mensajes, hoy petin yepocuá. Entonces, acuerda, yepocuá, oye, por upe castellano, o peisa, hoy coa lleva, pe guaraní, o
joga pupe oñe eye castellano y se aitúa o peixe o cacua. Hape guaraní hoy purupe taperente más. Permita hoy purupe sabe o oño joga pupe oñe evata o cape oramos oñe mujata o jawañe bozaraita o hendú perpi te apurajero pie o perpi oñe purupe guaraní. También nos falta una metodología a partir del Ministerio de Educación y Ciencia, que es la encargada de la educación en el Paraguay. No nos compete a la academia, nosotros le damos insumos, pero el ministerio es el que tiene que crear los programas de enseñanza bilingües, ya que les gusta que sean bilingües y no quieren meterse en la parte guaraní, aunque sea bilingüe nato ya pueda llevar. Entonces, en ese aspecto es que también no tenemos una malla curricular ni bilingüe y menos una malla curricular guaraní. Se hizo un experimento con las escuelas de monolingüe guaraní y de 170 que se había encontrado, quedó uno y de ese uno creo que ya opareima, oye ya tapere, upeba ya. Pero hay algunos colegios, algunos directores, mía, y yehewireipe guaraní veía lleva. Ahora oñandú pesa, peor porque el ministerio hubiera estamos ahí por ni materiales y cuando yo busco y voy allá. Por eso el docente algunas veces se pasa lo que gana, pasa comprándose libros. Cuando que el Estado le tendría que dar esos instrumentos para poder capacitarse y para poder ampliar su horizonte de enseñanza y de lingüística, lleva, porque al final y al cabo nuestro trabajo, como yo suelo decir, es nuestros conocimientos y el docente es el conocimiento el que tiene y tenemos que trabajar en ese aspecto. Entonces hay esas variaciones en cuanto a la metodología de enseñanza por problema de la malla curricular. ¿Ambué? Por andú de paso a ver. Bien, gracias. Aguille. Educación coicatuya y purú, de acuerdo al objetivo político, económico y arecoa. Y catuya y purú el sistema educativo, sobre todo en el gobierno, de acuerdo a la de interés sobre la sociedad de ese país. En este caso, ñande yarecopete problema tuyaba la ñande sistema educativo ña comparata en tiempo de los liberales, sobre todo las reformas de Indalecio Cardoso, el año 24, etcétera. Jaupeca tuya revisar la reforma del 58 ya para Stroessner. Jaupepe tuya ya está la diferencia. Entonces muchas veces la oyejúa, la guaraní de estorba, de acuerdo a la de interés yarecoa y la sociedad para ya construirse, porque la guaraní y sazón ujina, la guaraní libertario, la guaraní revolucionario, estamba epe, jala y la pueblo ya idiotizase, ñande torba la guaraní. Upeyo lao sheo aña mañana ya revisará en la línea del ministerio del MEC y la línea de X gobierno para conocer a dónde apunta. Entonces, daré ir y la recursos la guaraní de JAPE, no invertir presupuesto público, oye privatizar la academia en vez de que el Estado manejar, en vez de que el Estado en nombre de todo el país o manejar la política general del idioma, o que ya vete grupo de ahí, vaya a coger vete ahí bolsa guasú vete ahí con el pretexto de la participación de la sociedad civil, oye crear vete institutos privados que o manejar lo mejor con el ciclo, o manejar se ha los empresarios, los ricos, mía. Entonces, antes ya analizar vean, ya la sino ya analizar el contexto, tu chavea, más político, más económico, ya entender mi vean, no haya jao. Antes ya comenta y mi captura.
Nei umimba revarengo aipuhu ha semba eno waisa vipendere. Pete ñandengo ñicote ya amba isa va paraguayo para yaipota. Ya éramos paraguayos como mismo pepe ñande guaraní es ñande arantupu ñande cultura. Pe cultura ngo nikatu ñambo apoi. Ñande cultura ngo ipona itereirasa. Ñande mbo aiteigo pero ñande reco. Ambo este también ngo nda ya sabe ñande oya ñande jorue ya pucabe ya ave. Peao y cope ñande arantupu pe lleva. Upeare ñande ya poana pe reforma contra reforma revolución estamos en ya eso es pete combo eña ñande bueno. Esta última malla curricular es del modelo chileno y por eso había muchos ejemplos en matemáticas de cosas y de moneda chilena ya. Pero hay mucha experiencia de esto y la profesora que estuvo también formando parte de la reforma educativa sabe también cuando quisieron presentar ahora una nueva malla curricular, no sé si una nueva malla, una contrarreforma otra vez, no era más de esa repetición de 15 años atrás. La misma cosa, le cambiaron los números nomás, ¿verdad? Y bueno, entonces eso, pero necesitamos que haya una política de Estado y no una política de gobierno, de Estado. O yupía o yapoana o peba, llevan ahí que o yupía o purupe a trampolina. Bueno, yo necesito solamente 5 minutos. ¿Puede ser? Sí, esta parte entonces terminamos la ponencia y despido a las personas que nos están viendo en directo y nosotros seguimos. Luego de esta ponencia tenemos con la doctora Delicia Villagra, así que seguiremos disfrutando de la compañía de ellos.